Entérate, acontecer electoral a la semana. Hola, bienvenidos una vez más a Entérate de INE Radio. Qué gusto que nos acompañen este lunes 10 de julio del año 2017. Yo soy Adriana Montiel y los invito a quedarse con nosotros en el recorrido semanal por las actividades del INE. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenidos a este espacio en donde conocerán lo más relevante de las actividades realizadas por el INE durante la semana. Los invitamos a acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. La Autoridad Electoral Nacional está preparada para las elecciones locales y federal de 2018. El INE y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales firman convenio para promover el voto y la cultura cívica entre la ciudadanía. Comisión de Fiscalización aprueba dictámenes sobre informes de ingresos y gastos de las campañas 2017, mismos que serán analizados por el Consejo General el viernes 14 de julio. Imparte consejero presidente del INE la conferencia La competitividad electoral de cara al 2018. El 3 de julio se cumplieron 62 años del voto de las mujeres en México. Abrirán convocatoria para ocupar una vacante en el Consejo General del Organismo Público Local de Chiapas, generada por la muerte del consejero Jesús Pineda de la Cruz. El Instituto Nacional Electoral está preparado para 2018. Esto lo señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ante medios de comunicación. Dijo que las cifras de las elecciones de este año sobre la instalación de las casillas, la capacitación a las y los ciudadanos que registraron y contaron los votos, el cumplimiento de la transmisión de propaganda electoral en radio y televisión, la fiscalización, que por cierto aún está realizando el INE, la cobertura del padrón electoral, entre otras actividades, demuestran que en el país se hacen elecciones y se hacen bien. El INE está preparado para la elección de 2018 y el INE genera certezas y certidumbres como las que acabo de mencionar, que luego suelen menospreciarse, pero esa es la verdadera tarea de la construcción de una elección. Sin casillas, sin ciudadanos, sin padrón electoral, sin acceso a la radio y la televisión, sin prerrogativas, financiamiento a los partidos políticos, sin una logística y un calendario, sin reglas claras, no habría elecciones. Y es un asunto que creo que nadie debe menospreciar. Y es algo que logramos hacer y hacemos bien en México. El presidente del INE dijo que rumbo a las elecciones locales y federal del próximo año, el instituto tiene una vocación autocrítica y de rendición de cuentas. Consideró que se deben redoblar esfuerzos para explicar a la ciudadanía qué hay detrás de la movilización de millones de personas que supone una elección. En el contexto en el que habrá mucho ruido, tenemos que ser muy claros en lo que estamos haciendo, en cómo y cuándo lo hacemos y en las razones que están detrás de cada una de nuestras decisiones. Esa es una vocación pedagógica, una vocación explicativa que tiene que comenzar a desplegar el INE desde ya. El lunes 3 de julio, el INE firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, a través del cual promoverán la cultura cívica y el voto. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heicher Cardiel, explicó en qué consistirá esta colaboración. Planificar, diseñar, ejecutar y promover coordinadamente las acciones y mecanismos necesarios para el cumplimiento del objetivo de este instrumento. 2. Intercambiar información y asesoría para el diseño de estrategias y actividades de promoción de la cultura cívica y del voto libre y secreto. 3. Impulsar la elaboración y distribución de materiales impresos y o digitales dirigidos a promover y divulgar la cultura democrática. Finalmente, también organizar conjuntamente cursos y otros eventos académicos con el fin de proporcionar información especializada al personal que labora en cada institución. En la antesala del inicio del que será hasta ahora el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país, se hace necesario sumar esfuerzos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que las acciones que se realizarán a través del convenio estarán enmarcadas en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023. En ese sentido, enfatizó que la cultura cívica se construye colectivamente y requiere múltiples esfuerzos coordinados.
En la sede del INE, señaló que ante el desencanto ciudadano por los asuntos públicos y el complejo sistema democrático con el que cuenta el país, es de suma relevancia la labor explicativa y pedagógica de las autoridades electorales en colaboración con organizaciones, partidos, gobiernos y demás sectores de la sociedad. Me parece que debemos cerrar filas en torno a una comprensión de lo electoral que transparente las virtudes de nuestros procedimientos y la importancia de los múltiples candados que impiden la manipulación de las elecciones para que la gobernabilidad democrática que surja de las urnas en 2018 asegure la estabilidad política de la que depende, al final del día, la estabilidad económica y la paz social del país. Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD, reiteró el compromiso de la asociación de mantenerse ajena a los procesos electorales y de promover una participación ciudadana responsable. ANTAD y sus asociados siempre hemos sido y seguiremos siendo ajenos a cualquier partido político. No hemos ni participaremos de forma alguna en los procesos electorales a favor ni en contra de ningún partido político o candidato o candidata. Tenemos la convicción de que debemos recordar a nuestros clientes la importancia y obligación que tenemos de involucrarnos en los procesos que nuestra democracia establece para elegir a nuestros gobernantes. El jueves pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impartió en Pachuca, Hidalgo, la conferencia La competitividad electoral de cara al 2018, en el marco del Encuentro Cultural Jurídico 2017 organizado por la Secretaría de Gobierno. El consejero presidente habló de los procesos electorales de los últimos 50 años en el país. Aseguró que la lógica de las reformas se ha centrado en el cambio a favor del proceso democratizador, surgiendo la representación proporcional como parte de estos cambios. El presidente del INE señaló que el próximo año se prevén elecciones muy competitivas, en donde se disputarán 3.227 cargos de elección popular. Para 2018, solamente, permítame compartir con ustedes algunas de las cifras que todavía son preliminares en muchos casos, en otros casos son proyecciones, y que tendrán que concretarse en los meses por venir. En 2018 vamos a tener la disputa por el poder político más grande de nuestra historia. El número de cargos de elección popular que estarán en juego el 1 de julio de 2018 es inédito. Estamos hablando de 3.227 cargos a lo largo y ancho de todo el país. Dato comparativo, hasta ahora la elección en donde más cargos se habían disputado había sido la elección de 2015, en donde por primera vez hubo una amplia concurrencia de elecciones locales con las elecciones federales. Lorenzo Córdoba hizo un exhorto para que la competitividad se convierta en una fortaleza para nuestra nación, ya que el principal desafío es la enorme competencia electoral y donde nadie puede asegurar quién ganará las próximas elecciones. Hacia el cierre de los procesos electorales locales de este año en Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, y como parte del término de las actividades que son responsabilidad del INE en los procesos locales, el próximo viernes 14 de julio, el Consejo General del Instituto analizará y aprobará los dictámenes y las resoluciones derivados de la fiscalización de los ingresos y gastos de candidatas y candidatos. En los procesos electorales locales de este año, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto ha revisado más de 3.200 informes de campaña. Precisamente el jueves pasado, la Comisión de Fiscalización aprobó los dictámenes y resoluciones, en lo general por unanimidad y con votaciones diferenciadas en diversas conclusiones. En el trabajo de fiscalización se recabaron 78.613 testigos de propaganda en la vía pública, medios impresos e Internet, y se llevaron a cabo 2.794 visitas de verificación a casas de campaña y eventos de las y los candidatos. Además de los dictámenes de campaña, la Comisión de Fiscalización resolverá las quejas presentadas sobre el origen y gasto de los recursos mañana martes, y será el viernes cuando el Consejo General se pronuncie sobre los dictámenes y las quejas. Por otro lado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró la improcedencia de la medida cautelar solicitada por la consejera presidenta del organismo público local de Tabasco, Maday Merino, por supuestos actos de violencia política de género en su contra por parte de representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y Morena.
La comisión determinó que las manifestaciones de las representaciones partidistas, que consistieron en críticas a los salarios de los consejeros, el presunto uso indebido del presupuesto del instituto, entre otras, desde una óptica preliminar no constituyen violencia política por razón de género, sino una crítica como parte del debate político. Los integrantes de la comisión consideraron que, en el caso de servidores públicos, el grado de tolerancia debe ser más amplio y que en este caso concreto se trata de opiniones o señalamientos por parte de los representantes de los partidos políticos en el marco de la libertad de expresión respecto de la actuación de funcionarios en el ejercicio de su encargo. El Instituto Nacional Electoral informó que el 14 de julio el Consejo General emitirá la convocatoria para el proceso de selección y designación para cubrir la vacante de consejera o consejero electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, cuyo encargo concluirá el 31 de mayo de 2022. El inicio del proceso para la designación del integrante del organismo público local de Chiapas se da tras el fallecimiento del consejero Jesús Pineda de la Cruz el 10 de junio pasado. Se prevé la designación de la o el nuevo consejero a más tardar el 30 de septiembre. El pasado 3 de julio se cumplieron 62 años de que en México las mujeres votaron por primera vez en una elección federal para elegir a diputados para la 43ª legislatura, esto después de décadas de una importante lucha social. Fue en 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar la Constitución para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Casi 10 años después, en 1946, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán en la que se estableció que en las elecciones municipales participarían las mujeres con el derecho a votar y ser elegidas. Pero fue hasta 1953 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo texto para el artículo 34 constitucional en el que se otorgó la ciudadanía a varones y mujeres. A 62 años del voto de las mujeres en México, existen avances importantes en la promoción y cuidado del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Por ejemplo, la última reforma electoral estableció que los partidos deben postular candidaturas apegados al principio de paridad de género. El esquema de las cuotas quedó atrás, lo cual tuvo como consecuencia que en 2015 la Cámara de Diputados estuviera integrada por 42% de mujeres. La reforma electoral también elevó del 2 al 3% el monto que deben destinar los partidos de su presupuesto ordinario anual a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Aunado a estas normas, las autoridades electorales implementan acciones como el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Los avances son importantes y son visibles tanto en el ejercicio del voto como en la postulación de candidaturas y el ejercicio de los cargos públicos por parte de mujeres. Sin embargo, aún existen temas pendientes, sobre todo a nivel municipal, que deben ser atendidos por autoridades, actores políticos y ciudadanía. Entérate. Al participar en el coloquio El Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora, aseguró que existen nuevos retos que ponen a prueba a las instituciones democráticas, los cuales deben atenderse con responsabilidad y profesionalismo a fin de garantizar que sigan siendo la vía que facilite el desarrollo político. La magistrada dijo que para lograrlo se requiere superar 3 retos: la desconfianza, las problemáticas y desafíos novedosos en materia política, social, económica y tecnológica, y la resolución de las disputas electorales en los tribunales competentes. El 5 de julio, el INE en Yucatán y el Tribunal Electoral de la entidad firmaron un convenio de colaboración para impulsar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023. En presencia de la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, el vocal ejecutivo de la Junta Local, Fernando Balmes, y la presidenta del tribunal, Lisette Setz, firmaron el acuerdo que compromete a ambas partes a la promoción del ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. El 3 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la terna de aspirantes al cargo de magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo del 11 de septiembre de 2017 al 10 de septiembre de 2026. La terna fue enviada al Senado, quien se encargará de votar la designación.
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Javier Garay Sánchez, renunció a ese cargo ante el INE por motivos profesionales y personales. De acuerdo con la ley local, los consejeros electorales del organismo público local deberán nombrar al consejero o consejera que lo sustituirá provisionalmente. La renuncia será efectiva a partir del 17 de julio y será el Consejo General del INE quien designe a un nuevo presidente. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que una jueza en la Ciudad de México no otorgó el amparo solicitado por el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, a quien la FEPADE le requirió comparecer como testigo de hechos relacionados con una carpeta de investigación. La FEPADE anunció que esta es la primera resolución respecto de diversos juicios de amparo promovidos por servidores públicos que pretenden inhibir la actuación del Ministerio Público en la investigación de delitos relacionados con condicionamientos de programas sociales. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido por las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Los esperamos el próximo lunes 17 de julio. Y recuerden visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Muchas gracias, que pasen una excelente semana. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana. También los invitamos a visitar la página del INE en www.ine.mx, así como el canal del INE en YouTube, INE TV, y por supuesto, los invitamos a navegar en el contenido de INE Radio en soundcloud.com. Nos despedimos, que tengan muy buena tarde.